Muy bien, después de una pausa más larga de lo que yo hubiera querido, retomamos hoy el capítulo de Grondán sobre Aristóteles, la presentación de su metafísica, en el punto donde habíamos dejado el inicio del libro cuarto, el libro Gamma de la metafísica, donde empieza con esa afirmación tan famosa, donde, donde dice que hay una ciencia que trata del on e on, del ente en tanto ente, o del ser en cuanto ser, o de lo que es en tanto algo que es. Dice Grondán, empezamos a leer y a parafrasear y a comentar lo que dice Grondán. La intención de Aristóteles de distinguir entre ciencias especiales y una ciencia más general del ser parece muy clara. Hay una ciencia, episteme, que estudia el ser en cuanto ser, on e on en griego, y los atributos que esencialmente le pertenecen al ser en cuanto ser o al ente en cuanto ente, sería más correcto decir, a lo que es en tanto que es. Y esta ciencia general de lo que es en tanto que es no se confunde con ninguna de las ciencias denominadas particulares, porque ninguna de estas ciencias se ocupa en general del ser en cuanto ser, sino que tras seccionar una parte del ser, lo estudia solamente en los atributos de esta parte. Así, por ejemplo, las ciencias matemáticas. Esta oración con la que yo completo esta cita, completa, valga la redundancia, el primer párrafo del libro cuarto o gamma de la metafísica. Esto es Aristóteles mismo, ¿no? Así empieza el libro cuarto de la metafísica, el capítulo 1 del libro cuarto. Como lo aclaro aquí al margen, aunque esta no es la traducción de Calvo Martínez, que como sabemos, o si no se los recuerdo, Calvo Martínez no utiliza nunca la fórmula ser para hablar de on, sino que, y tampoco utiliza la fórmula ente, sino que utiliza la fórmula lo que es. Porque según él, recordemos lo que decíamos en la clase pasada, la fórmula ente, esta fórmula tradicional ente, nos haría olvidar del verbo ser, mientras que lo que es nos hace pensar enseguida en el verbo ser. Bien, toda la cuestión, continúa Grondán, consiste, sin embargo, en saber cuál es el objeto preciso de esta ciencia universal, debido a que la expresión de Aristóteles a propósito del ser en cuanto ser, fíjense lo que aclara aquí entre paréntesis Grondán, literalmente habría que decir, y se dice cada vez más, siguiendo los usos de las traducciones de Heidegger, el ente en cuanto ente, lo que decíamos recién, o lo que es en tanto algo que es, on e on, carece, recordemos de dónde venimos, ¿no? El ser en tanto ser carece de un verdadero precedente. Esta fórmula que utiliza Aristóteles, que forja Aristóteles, la ciencia del on e on, de lo que es en tanto algo que es, carece de un verdadero precedente. Es el primero en utilizar una fórmula semejante. Ciertamente Parménides había hecho ya del eón o uón, el ente, el único objeto digno del pensamiento. El famoso ser de Parménides habla del on en realidad, de lo que es, del ente. El ser de Parménides es el existe, el ente. Y Platón había asignado a la dialéctica la tarea de pensar el ser verdadero, que también habla de un ente, ¿no? El ontos on y la usía. Pero nadie antes de Aristóteles había hablado del ser en cuanto ser. Fíjense cómo Grondán sale del paso en esto que yo dejé en amarillo más adelante, para usar la palabra ser en lugar de ente, diciendo, respetaremos aquí una costumbre más habitual, más clásica, más natural y más flexible. Sí, es cierto, tradicionalmente en la historia de la filosofía se habla mucho más de ser que de ente, ¿no? Que se ha vuelto una constante a partir de Heidegger, distinguir entre ser y ente, ¿no?
Pero bueno, a nosotros nos hace un poco de ruido a partir de Heidegger utilizar tan livianamente la palabra ser. De todos modos, hasta ahora no es un problema hablar con Grondin y con las traducciones corrientes de ser. Aristóteles también, hay muchas traducciones de Aristóteles donde se lee ser en cuanto ser, y siempre que hemos leído sobre Parménides, por ejemplo, se habla del famoso ser de Parménides, el ser parmenidio, ¿no? Casi nunca hablamos del ente parmenidio, ¿no? Aunque también alguno habrá escuchado por ahí hablar del ente parmenidio. Así que no nos pongamos muy puntillosos con ese punto o en ese punto en este momento. Bien. La fórmula de Aristóteles, continúa Grondin, designa el ente y en él o de él el hecho de que sea ente. Aristóteles distingue este orden de consideración del que caracteriza a las restantes ciencias, que considera más bien el ser en cuanto es tal o cual, el ser matemático, físico, etc. Mientras que estas ciencias son particulares, la ciencia que contempla aquí Aristóteles aspira a la universalidad. Ontología avant la lettre se interesa ante todo por todo cuanto depende del ser en cuanto no es más que ser. Pero este tipo de ciencia arrastra tras de sí grandes dificultades. Adelanta Grondin. ¿A qué nos referimos con ser en cuanto ser? Y acá ahora viene la explicación de por qué hay dificultades detrás de esto que parece tan simple. Nos estamos refiriendo, hasta ahora parece muy simple, ¿no? Nos estamos refiriendo a la ontología como una ciencia del ser en general y no del ente en general, digamos, o de lo que es en general, y no de lo que es en tanto una parcela de ser, digamos, el ser en tanto ente matemático o ente biológico o ente, digamos, cualquier otra ente físico, el otro ejemplo que da Grondin o Aristóteles, etc. Podemos, y acá viene la explicación de las dificultades, ¿no? Podemos preguntarnos si acaso una ciencia así es posible, dice Grondin. Un poco misterioso. Porque Aristóteles sostiene, por otra parte, que una ciencia no puede tratar más que de un género determinado, es decir, de una esfera del ser que posea atributos comunes, según lo que dicen los analíticos segundos. Es decir, una ciencia debe ocuparse de una esfera del ser que posea atributos comunes, es decir, de un género determinado y preciso, un género homogéneo, digamos, por decir así. El propósito de toda ciencia es proceder al análisis de un género poniendo de relieve las especies y las propiedades esenciales y las divisiones, pero ante todo debe dar con un género que sea eso, un género preciso, unitario, homogéneo, como insisto en llamarlo yo en este momento caprichosamente. Ahora bien, continuamos. Aristóteles sostiene con tanta constancia como rigor que el ser no es un género de este tipo, unitario, homogéneo. En caso contrario, poseería igualmente atributos genéricos que le distinguirían de otros géneros. Y esto es impensable porque todo pertenece al ser. El ser atraviesa todos los géneros, es transgenérico, es transgénero, por decir así, un poco con resonancias disonantes para nosotros. Fíjense lo que escribo acá en el margen, que puede ser un poco más aclaratorio que lo que estoy diciendo ahora un poco rápido. Primera dificultad entonces, el ser no es un género determinado, un género particular, preciso, determinado, sino que es, por decir así, salgo un poco de lo que estoy leyendo en este momento, es más general que los géneros, por decir así. Está por encima, es más abstracto y más general que los géneros particulares. Retomo entonces lo leído.
El ser no es un género determinado, sino que todos los géneros determinados son, vale decir, pertenecen al supergénero de lo que es, del ente, del ser que trasciende todos los géneros, todos los otros géneros. ¿Se entiende? El género ser o ente trasciende, es un supergénero que atraviesa y está por encima de todos los otros géneros determinados. Entonces no puede oponerse simplemente a otro género. Este es un género determinado y que se opone a este otro. El ser no es un género determinado que se define por no ser este otro, porque justamente está en todos los otros géneros. Entonces no lo puedo determinar así, como no este otro. El género ser no se opone por no ser este otro, porque está en este otro también. ¿Se entiende la explicación? Está en todos los otros géneros. Entonces no puede ser definido de esa manera. No es un género determinado, está en todos los géneros. Perdón si me repito un poco, pero es para insistir y tratar de explicarlo mejor. Segunda dificultad, la famosa multivocidad o polisemia del término ser, que Aristóteles es el primero que tiene el mérito de señalar. Se presenta otra dificultad, dice Grondin, aunque el mismo Aristóteles se esforzará por resolverla lo mejor posible. Ya veremos cómo. El ser es todo lo contrario de un concepto unívoco. Como subraya a menudo Aristóteles, en parte lo hemos visto ya en el marco de su polémica antiplatónica, en la clase anterior, y como habrá de recordarlo en el segundo capítulo del libro Gamma, el ser se dice en muchos sentidos. Habrán escuchado esa frase más de una vez. El ser o lo ente o lo que es se dice de muchas maneras, es otra forma de formularlo. Es evidente que una ciencia no puede tratar sino de un género que tenga un sentido unívoco o primero. Es decir, no solamente necesitamos un género que sea preciso, homogéneo, unitario, sino que tenga un sentido claro y preciso, único. Y acá tenemos una polisemia, una multiplicidad de sentidos. Entonces tenemos este segundo problema de la multiplicidad de sentidos. Avancemos un poquito. Pero es del todo cierto que la fórmula del ser en cuanto ser debe entenderse en un sentido estrictamente ontológico. Bueno, a ver, antes de... Aquí no se adelantan lo que acabo de decir de la polisemia, de la multiplicidad de sentidos del ser, no se adelanta ningún ejemplo. Esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo y supongo que ustedes ya tienen alguna noción del tema. Por ejemplo, los 10 sentidos de ser a los que se refieren las 10 categorías. Sustancia, cantidad, cualidad, situación, tiempo, lugar. Esas son las 10 categorías en las que se puede decir el ser de distintas maneras, que Aristóteles señala en su obra Las categorías de juventud y después retoma también aquí en la metafísica y también en otras obras. Volveremos sobre este tema más adelante hoy mismo, en esta misma clase. Tercera dificultad, y aquí es donde Grondin polemiza ya con otras interpretaciones de la metafísica, que se refieren a la lectura de la unidad de la obra, si hay una posible unidad que encontrar a la metafísica como obra. Pregunta, ¿pero es del todo cierto que la fórmula del ser en cuanto ser debe entenderse en un sentido estrictamente ontológico? Y entonces dice, en vez de designar el ser en toda su universalidad, es decir, en vez de ser leída en términos de generalismo, en términos de generalidad, la fórmula podría designar el principio del ser,
es decir, el principio que posee en más alto grado la distinción del ser, es decir, el ser en cuanto ser se podría referir no al ser eh, como ser en general, tal como lo venimos explicando hasta ahora, sin referirse al ser en particular, aunque según los ejemplos que viene dando Aristóteles parecería que se refiere a eso, sino que más bien podría referirse, dice Grondin, al ser en sentido supremo, tal como lo señalaba Parménides, o más rigurosamente Platón, cuando se refería al ser en sentido pleno, ¿no? A lo que es en sentido pleno, como las ideas son en sentido pleno y las cosas sensibles no son en sentido pleno, ¿no? A esto me refiero. Acá lo aclara Grondin en la oración siguiente, ¿no? El ser en cuanto ser equivaldría de alguna manera al ontos on, a lo que realmente es, de Platón, en una palabra, al ente por excelencia. Y esta sería otra acepción, no ontológica, sino una acepción principial, no principal, principial, o de fundamento, de principio, de fundamental, digamos, que los comentaristas califican a menudo de teológica, del ser en cuanto ser, tal como parece evocar la secuencia del texto de Metafísica Gama, después de diferenciar el objeto de esta ciencia del de las ciencias particulares. O sea, y leo esta cita del texto de la Metafísica, que según Grondin abona esta hipótesis. Y puesto que buscamos los principios y las causas supremas, es evidente que existe necesariamente alguna realidad a la que esos principios y causas pertenecen en virtud de su propia naturaleza. Y agrega Grondin, Aristóteles parecía pues asociar aquí el proyecto de una ciencia del ser en cuanto ser con la idea de una filosofía primera que persiste en tratar de las causas y principios supremos. Esta interpretación, a ver, antes de seguir, leo aquí lo que agrega al margen, posible acepción principial teológica de on e on como ser ente pleno, perfecto, absoluto. Bueno, continúo entonces. Esta interpretación teológica del ser en cuanto ser ha prevalecido por lo demás en toda la antigüedad y en el pensamiento medieval hasta el siglo XII. Es decir, hasta que aparece Avicena y hasta después de Avicena. Ya vamos a ver lo que pasa con Avicena cuando veamos la Edad Media. Bueno, aquí hay una referencia en la nota al pie a este señor, como demostró exhaustivamente J. Owens. Fíjense que curiosamente es un comentario un poco banal, si quieren, de mi parte, pero es un canadiense, J. Owens, un canadiense como Grondin mismo. Me da la impresión de que Grondin planteara así, sumarse como a la barra de Owens y sumarse como el equipo que defiende las tesis de esta interpretación de la metafísica para tener una noción más clara de lo que hay en juego con toda esta lucha de interpretaciones. Tenían que ir a leer con más detalle lo que dice Tomás Calvo Martínez en la introducción a la metafísica, que es esta que tenemos aquí al lado, ¿no? La introducción a la metafísica, donde hemos visto en la clase anterior también otros detalles, donde en la página creo que 20 y pico, 30 y pico, empieza a describirse la polémica sobre la unidad de la metafísica. Y ahí van a ver que aparece Owens, aparece Jäger y aparece una serie de personajes
aristotelistas famosos, y van a ver qué polémica más interesante para algunos, o no tanto, pero que está lejos de haber unanimidad sobre el tema. Entonces, acá lo que hace es encolumnarse Grondin eh, desde de entrada con el bueno, la polémica está justamente tiene que ver con esto, con la dualidad irreconciliable de ontología y teología. No se ponen de acuerdo los intérpretes en cómo hacer para conciliar la ontología y la teología. Parece muy fácil, pero no se ponen de acuerdo sobre cómo hacer para conciliarlo. Acá vamos a ver cómo Grondin da su interpretación, que nos va a parecer más o menos convincente, no tiene por qué convencernos de nada, no tenemos por qué adoptar su postura, mucho menos, no tiene por qué quedarnos claro nada, simplemente tenemos que tomarlo como una lectura posible. Pero si quieren dimensionar la profundidad de la complejidad del asunto, pueden ir a leer esta introducción en esta parte que habla sobre el problema de la unidad de la obra, ¿no? de la metafísica de Aristóteles. Bueno, retomemos entonces. Bueno, acá entonces decía la nota al pie de Grondin, eh, según Owen, nadie en la antigüedad dudaba de que filosofía primera y teología eran lo mismo para Aristóteles. Hasta el siglo XII, es decir, después de Avicena, el ser en cuanto ser se igualó con el ser de las entidades separadas, el ser divino separado e inmóvil. Por otra parte, durante la Edad Media cristiana, y acá ya está con esta fórmula Edad Media cristiana, se está refiriendo ya a después del siglo XII, o a partir del siglo XII, y hasta el comienzo de la era moderna, la fórmula aristotélica ser en cuanto ser se interpretó como ens comune, en sentido opuesto al ser divino, es decir, que ya se le da una interpretación ontológica a ser en cuanto ser a partir del siglo XII. Bueno, ya vamos a llegar a eso, no es importante que retengan esto ahora, ni mucho menos, es por si se toparon con esa nota para que más o menos la leyéramos juntos, nada más. Bien, sigamos. Pero esta lectura teológica dominante durante tanto tiempo tiende también sus propias trampas, es decir, la lectura teológica que es la de Grondin y que es la de la tradición hasta después de Avicena, o hasta Avicena, tiende también sus propias trampas. Podemos preguntarnos, en primer lugar, si esta ciencia que trata del principio del ser no se convierte, en este caso, en una ciencia particular, por la misma razón que las otras. Esta ciencia, por más que sea la primera, parece tratar a las claras de una región del ser, digamos, la región de lo divino, o digamos del ser divino, cuyas propiedades estudia. Además, algunos textos de Aristóteles dan a entender que las causas primeras que se trata de estudiar no se identifican con el ser en cuanto ser. Repito, algunos textos dan a entender que las causas primeras no se identifican con el ser en cuanto ser, porque lo que se trata de estudiar es precisamente esos que llamamos causas del ser en cuanto ser. Si estudiamos las causas del ser en cuanto ser, no es lo mismo las causas que el ser en cuanto ser en sí mismo. Y aquí también vamos a ver rápidamente la nota 20, donde se dice Metafísica Gamma, también capítulo 1, no nos hemos movido de ahí todavía, donde se dice, hay un ejemplo de esto que dice Grondin. Aristóteles mismo dice claramente que hemos de aprehender las causas primeras del ser en cuanto ser. Fíjense, si está hablando de las causas primeras del ser en cuanto ser, el ser en cuanto ser no es la causa primera de nada, ¿se entiende? Si tenemos la lectura principial o teológica que el ser en cuanto ser es la causa primera, no podemos estar hablando de la causa primera del ser en cuanto ser, ¿se entiende? No es consistente
con esta lectura, con esta frase por lo menos, esa lectura. También, véase también, dice el comienzo del libro sexto, la Metafísica Epsilon, capítulo 1, donde dice: el objeto de nuestra investigación son los principios y las causas de los seres en cuanto seres, pero se trata evidentemente de los seres en cuanto seres. Y acá fíjense que utiliza el plural, seres en cuanto seres. Y habla de los principios y las causas de los seres en cuanto seres. No habla de los seres en cuanto principios y causas. Entonces, otra vez resalto lo mismo. No resulta muy convincente que sean los seres en cuanto seres ellos mismos los principios y las causas. Espero que esto se entienda, si no me preguntan. Tomen nota y me preguntan después. No quiero detenerme mucho en estos trabalenguas. Bien. Última oración del apartado sobre el libro cuarto, capítulo 1. El problema pues reaparece. Pregunta: ¿la fórmula del ser en cuanto ser designa el orden de las causas mismo en sentido teológico o principial, o más bien el ser en sentido ontológico y universal o general? Bueno, y acá viene la solución problematiquísima a la que Grondin se va a aferrar, y es el único texto, me refiero a lo que ya aparece en el título del apartado siguiente, el capítulo 1 del libro sexto o Epsilon, el único texto de la metafísica que tira alguna pista sobre cuál puede ser la articulación entre ontología y teología. Después, todo lo que hay son conjeturas de los intérpretes. Este es el único texto, ya van a ver qué escueto, que nos puede servir para apoyarnos en Aristóteles mismo para hacer esa articulación. Y es un texto que quizá no sea del todo auténtico, como vamos a ver también. Así que estamos en problemas para unificar la metafísica de Aristóteles. Siempre basándonos en el supuesto de que sea plenamente de Aristóteles, ¿no? Si nos ponemos suspicaces y sospechantes, podemos llegar muy lejos con esto de la autoría de Aristóteles, ¿o no? Bueno, no vayamos por ahí. Entonces, la perspectiva ontoteológica de Metafísica Epsilon, capítulo 1. Un texto de la metafísica aporta una solución elegante, no exenta tampoco de dificultades, a este dilema clásico si los hay. Se trata del libro, Epsilon o sexto. Aristóteles recuerda en principio como si tal cosa que los principios y las causas de los seres en cuanto seres son el objeto de nuestra investigación, pero se trata evidentemente de los seres en cuanto seres. Esto lo acabamos de leer en la nota al pie hace un momento. El ser en cuanto ser en plural desentona ya comparado con el texto de Metafísica Gamma, que habla del ser en cuanto ser en singular. Pero si la interpretación teológica es correcta, insiste Grondin con la interpretación teológica, ese plural podría ser el eco de la pluralidad de las causas primeras e inmóviles, que eran ya las ideas de Platón, y que serán las causas del movimiento eterno y continuo de los astros en Aristóteles. Entonces, el plural por sí mismo no le hace ruido a Grondin, que ya sabemos que es un fan de Platón, porque las ideas también son muchas en Platón. En Platón también hay muchos principios, hay muchos entes divinos, hay muchos entes supremos. Tanto más probable es esto, dice, cuanto que Aristóteles sostendrá en este mismo capítulo, en Metafísica Epsilon capítulo 1, que la filosofía primera deberá tratar de las sustancias inmóviles y separadas de la materia. Bueno, y también aquí en este libro, en este capítulo,
va a hablar Aristóteles de tres ciencias teóricas o teoréticas, según el griego, que son, veremos, la física, la matemática y la ciencia teológica. Teologique. Aristóteles, dice Grondin, distingue en este contexto tres ciencias teóricas o teoréticas, es decir, ciencias a las que uno se dedica por simple amor al saber, a diferencia de las ciencias prácticas o técnicas que se practican con otro fin. Bueno, este es el viejo cuento, tan viejo por lo menos como Aristóteles, probablemente tan viejo como Platón, su maestro, de que existen ciencias a las que nos dedicamos por puro amor al saber. ¿Existe algo así como el amor al saber por el saber mismo? Esta es una pregunta que nos podemos hacer desde que empezamos a estudiar, por ejemplo, filosofía. ¿Existe el amor al saber por el saber mismo? Por supuesto que la filosofía no es un saber práctico, pero ¿es un saber por el saber mismo? O siempre aprendemos algo por algún motivo, por algún interés. Yo no creo en el, saber, en el amor al saber por el saber mismo. Pero bueno, esto es un paréntesis extraño que abro en este momento, pero para un poco hacer saltar estos esquemas tradicionales de lo teórico y lo práctico que a veces tenemos demasiado metidos adentro y hay que sacudírselos. Bueno, según este esquema tradicional de Aristóteles, las tres ciencias teóricas o teoréticas son la física, la matemática y la ciencia teológica o teologique. Teologique en griego. La física trata de los seres móviles y no separados, es decir, aquí, en este contexto, este no separados se refiere a no separados de la materia. Después lean con detalle esta nota al pie que aclara, hace una aclaración filológica sobre este no separados y los problemas que hubo para entender esa traducción del griego. Coristos, acoristos. Bueno, entonces la física, seres móviles, es decir, móviles que se mueven en el sentido amplio de móviles, ¿no? Ustedes saben que los griegos hablan de movimiento en sentido amplio, de cambio, que se transforman, que devienen, que se transforman, que cambian. Las sustancias físicas, en efecto, están sometidas al movimiento sin estar separadas de la materia. Entonces, sustancias físicas móviles no separadas de la materia. La matemática trata esta de los seres inmóviles, es decir, ya no en movimiento, no cambiantes, pero inseparables de la materia. Es decir, los números, las figuras geométricas, ya no son cambiantes, pero no existen por sí mismos. Este probablemente, que vemos aquí, es algo que Grondin reproduce del texto de Aristóteles, pero es un probablemente retórico que Aristóteles en realidad no piensa esto. Para Aristóteles no es un probablemente. Aristóteles está completamente seguro de que los seres matemáticos, los entes matemáticos, no existen por sí mismos, separados de la materia. Esta es una concesión que hace a que todavía su desarrollo no lo demostró, pero para Aristóteles es seguro, no es probable. Entonces, por eso no lo subrayé. No es algo probable, es algo seguro para Aristóteles, repito. Entonces, en cuanto a la matemática, trata de seres inmóviles, pero inseparables de la materia. Entonces, los números, las figuras geométricas, son entes fijos, que no cambian, pero que no existen por sí mismos, solamente existen encarnados en los seres materiales. No existen números 4 inmóviles, fijos, flotando por el aire, digamos, sino que solamente existen
cosas numerables como 4, ¿no? O cosas cuadradas, ¿no? Cosas materiales que son cuadradas o que son triangulares, que son configurables con esas figuras o que son numerables, ¿no? Bien, y por último, en tercer lugar, la ciencia primera, que de esto se trata en este libro. Lo que estamos buscando es la ciencia primera, a la que aquí llama ciencia teologique, episteme teologique, la ciencia teológica. Recordemos que también se habla de filosofía primera, pero en este contexto le llama episteme, ciencia primera. Trata por su parte de los seres separados de la materia e inmóviles. Si la física trataba de los no separados de la materia y móviles, esta trata de los separados e inmóviles. Y la matemática ocupa ese lugar intermedio con los no separados e inmóviles. Bien. Y es, como explica Aristóteles, que si lo divino no está presente en alguna parte, estará presente en esta naturaleza inmóvil y separada, y la ciencia más elevada tiene que tener por objeto el género más elevado. Este texto viene pues a confirmar la orientación, según Grondin, este texto viene pues a confirmar la orientación principial u orientación teológica de la filosofía primera. Tiene además el mérito de plantearse si esta ciencia de los principios no trata en consecuencia de un género que sería particular. Y aquí viene este texto que yo les anunciaba, que es el que supuestamente resuelve la articulación entre teología y ontología. Entonces, aquí dice Aristóteles: cabe preguntarse efectivamente si la filosofía primera es universal o si trata de un género particular y de una realidad singular. A la cuestión respondo que, si no hay otra sustancia que las que están constituidas por la naturaleza, la física sería la ciencia primera. Pero si existe una sustancia inmóvil, la ciencia de esta sustancia, bueno, acá habría que agregar inmóvil y separada de la materia, porque si no tenemos los números y las figuras geométricas, ¿no?, de la matemática. Pero si existe una sustancia inmóvil y separada de la materia, o inmaterial, vamos a decir así, si existe una sustancia inmóvil e inmaterial, la ciencia de esta sustancia debe ser anterior y debe ser la filosofía primera. Y es universal o general de este modo por ser primera. Y le corresponderá considerar el ser en cuanto ser, es decir, tanto su esencia como los atributos que le pertenecen en cuanto ser. Es decir, según este texto, y esta es la interpretación que va a abrazar Grondin, la teología, la interpretación principial, como le gusta decir a él, va a hegemonizar o va a predominar por sobre la ontología, va a poner a su servicio la ontología. Entonces, la filosofía primera, la teología, que trata de esta sustancia primera, inmóvil e inmaterial, que es el fundamento de todo, esta sustancia inmóvil e inmaterial que vamos a ver que es el primer motor inmóvil y que es el fundamento de toda la naturaleza y que es anterior a la física y anterior a todas las demás sustancias, por ser anterior, por ser primera, por ser el fundamento, es universal. O dicho, como lo dice Aristóteles, es universal por ser primera. Es universal de este modo por ser primera. Yo lo dije al revés, pero me parece que es más claro. Por ser fundamental, por ser primera, es universal. Explica todo lo demás. Bien. Entonces aquí sigue explicándolo también el propio Grondin. Universal por ser primera. Aquí están las palabras correspondientes en griego, por si lo quieren ir
fijando, que les vaya sonando algunas palabras. Recuerden que yo tampoco soy un experto en griego, simplemente ayuda a la hora de ir eh, fijando algunos términos para orientarse también uno en sus propias lecturas. Catolou, proté. Catolou universal, proté primera. La filosofía primera, identificada aquí con la teología, trata por completo de un objeto particular, pero que es también el primero de todos. Si se llama primera es por razón de su primacía o del estatuto principal de su objeto. Pero esta ciencia no es sólo particular, posee también una dimensión universal por cuanto el estudio del primer ser comprende también todos los seres que fluyen de este principio. Tratar de los seres que son primeros es a la vez tratar del conjunto de lo que es desde el punto de vista estricto de su ser. La teología comprendería así toda la ontología. ¿Se entiende? La teología comprendería así, subordinaría así, subyugaría así toda la ontología. Por supuesto, esto es una lectura posible y acá les pido a los más inquietos de ustedes, a los más inquietes de ustedes, que vayan a leer esa introducción esa parte de la introducción de Tomás Calvo Martínez y vean cómo esta misma formulación se puede poner de cabeza y decir de alguna manera que la teología la teología puede quedar subordinada a la ontología también, ¿no? Se puede volver una parte de la ontología, la teología. Se puede dar prioridad a lo ontológico y hacer de lo teológico una parte de la ontología. Depende de dónde uno ponga el acento, se vuelve una cuestión de matices, ¿no? Y en esta polémica termina siendo un poquito una cuestión de caprichos o de preferencias, donde uno se ubique, lo que uno termine priorizando para posicionarse. Por lo que a mí respecta, no termino creo que no hay un fundamento objetivo de donde uno pueda pararse para decir, no, acá hay una posición objetivamente mejor pertrechada de argumentos o de evidencia para decir que tiene la razón, ¿no? Acá no hay razón, hay unos textos fragmentarios, posiblemente apócrifos en alguna medida, y hay que conformarse con esta ambigüedad, con esta ambivalencia. Y bueno, los invito a los que quieran trabajar sobre esto, que no es un tema particularmente quizá atractivo o quizá no es de los más aburridos tampoco, ¿no? Es un tema interesante, porque está a la base de todo nuestro esquema de pensamiento occidental, como aquí lo vamos a ver cuando hablemos con Heidegger, a raíz de Heidegger, de la constitución ontoteológica de la metafísica occidental y con ella de toda nuestra forma de pensar científica occidental. Fíjense lo que dice acá Grondin, si no lo leyeron ya, calculo que sí, a esta altura, con el tiempo que me tomé para volver, ya habrán leído el capítulo entero, supongo. Esta relación entre ontología y teología, incluso esta complicidad, muestra claramente lo que podemos llamar con Heidegger constitución ontoteológica de la metafísica. En la nota al pie pueden ver en qué obra de Heidegger en castellano encuentran ese texto donde habla Heidegger de esto. La expresión quiere decir que el pensamiento metafísico, desde el momento en que impone tratar del ser en su conjunto, lo hace siempre con miras a asegurar su principio de orden divino o teológico. Y a la inversa, la consideración de lo divino eleva siempre una pretensión ontológica universal.
es un poco el, remite un poco a esta gestualidad que yo siempre hago desde la primera clase, un poco de una manera muy simple, ¿no? Con la metafísica siempre estamos haciendo un poco estos dos gestos, ¿no? El gesto de la totalidad, de la generalidad y del fundamento, ¿no? El todo y la base, ¿no? La ontología y la teología, ¿no? O bueno, la teología así hacia arriba, pero bueno, el fundamento, el principio de todo, ¿no? Y de todo el principio, y del principio al todo y del todo al principio. Siempre estamos eh, haciendo ese doble movimiento en la metafísica y en la filosofía y en la ciencia, ¿no? En la ciencia, cuanto más abarcativa quiere ser, más se recae en este mecanismo, ¿no? Este mecanismo que busca explicar el todo. El todo por la parte, y de la parte remitirse al todo. Esta dialéctica entre parte y todo. Bien. La filosofía es, pues, y acá fíjense que habla de la filosofía, no de la metafísica. La filosofía es, pues, a la vez la ciencia de todo lo que es decir, ontología universal, pero también es una ciencia con vocación teológica, o la ciencia de lo que constituye el principio de todo lo que es. Desde Aristóteles, por tanto, se puede decir que el orden teológico sirve como principio explicativo del ser en su totalidad, del ser mismo, que no es inteligible a menos que se encuentre en relación con un principio primero. Esta relación de lo ontológico con lo teológico forma la armazón, qué mal que estoy leyendo, forma el armazón de la metafísica occidental y hasta de la ciencia sin más. Ese principio de inteligibilidad última no tiene que ser Dios mismo, pues en la historia de la metafísica posterior será una función que podrá ser desempeñada también por el sujeto humano, individual o colectivo, por la historia o por el lenguaje. En cuanto se busca un denominador común de nuestra experiencia, nos las tenemos que ver con un pensamiento de orden teológico. Bueno, dificultades que señala Grondin sobre esta solución armoniosa de la metafísica, del libro sexto de la metafísica. Según esta solución armoniosa, o supuestamente armoniosa, la ciencia del ser en cuanto ser será así una ciencia principial y por el mismo hecho una ciencia general, una ciencia de todo cuanto es. Ahora bien, esta solución excesivamente fácil tiene su parte problemática. Por un lado, Aristóteles solo la defiende en este único texto. La idea de una ciencia que sería universal por ser primera no será retomada jamás en ninguna otra parte de su obra. La solución que se propone para el problema del objeto de la filosofía primera podría deberse, por tanto, a otra mano que intentaría quizá reconciliar diferentes textos del Estagirita. Por otra parte, el término teologiqué, aunque se nos haya vuelto tan familiar, no se encuentra en ningún otro texto escrito por la pluma de Aristóteles. Es pues curioso que no aparezca jamás en los demás textos en que se trata de la orientación principal o teológica de la filosofía primera, que aparece en este paréntesis, ¿no? Bien. No podemos leer en consecuencia el texto y la solución de metafísica epsilon, sino con la más extrema prudencia, aunque agradeciéndole a la vez por haber sabido formular con tanta fuerza la constitución ontoteológica que la historia de la metafísica no ha cesado de ratificar. Pero, dice Grondin para terminar este punto, en cualquier caso, tanto si se la ve como ciencia teológica de los primeros principios, o como ciencia universal y puramente ontológica del ser en cuanto ser, la filosofía primera debe hacer frente al problema de la polisemia del verbo ser. Y a esto se dedica sobre todo el libro quinto, el capítulo séptimo del libro quinto,
El libro quinto es este diccionario filosófico del que hablábamos cuando describíamos los libros de la metafísica. Y este capítulo quinto del libro séptimo, perdón, al revés, capítulo séptimo del libro quinto, es retomado en el capítulo 2 del libro Epsilon, que recién tratábamos, al hablar de esta supuesta articulación entre ontología y teología. Bien, el ser se entiende en múltiples sentidos, o el ente se dice de muchas maneras, etcétera, etcétera, muchas formas de traducir esa frase en griego. Declaración que se encuentra frecuentemente en Aristóteles de no escasa importancia filosófica. Aparecía a veces en el marco de una polémica antiplatónica, como ya vimos, ¿no? Platón al final quiso completar a Parménides y se propuso encontrar el ser supremo, pero no se preguntó por los múltiples sentidos del ser, decía Aristóteles. Y para encontrar las causas y los principios del ser supremo, primero hay que entender de qué hablamos cuando hablamos de ser. Bien, ¿cuáles son las 4 grandes acepciones que destaca Aristóteles, acepciones de ser que destaca Aristóteles en el capítulo séptimo del libro quinto de la metafísica? Las siguientes 4 acepciones. En primer lugar, el ser se dice como ser por accidente, kata symbebekos. Este accidente es un ser por coincidencia o por casualidad. Accidente en tanto contingencia. Un ser que no es la norma. El ejemplo que pone Aristóteles, que no aparece aquí dado por Grondin, sería como el matemático que también es músico o el músico que también es matemático. Esto lo señala Grondin, siempre estoy con Grondin. Calvo Martínez en la página 22 de su introducción. Acá lo podemos ver también si quieren, pero no quiero alargarme demasiado. Página 22. A veces, dice Aristóteles, utilizamos el verbo ser para expresar algo que ocurre casualmente, accidentalmente, kata symbebekos. Cuando decimos que el matemático es músico o que el músico es matemático. Entre ser músico y ser matemático no hay, señala Aristóteles, conexión necesaria alguna. Que un individuo sea músico y matemático no ocurre ni siempre ni la mayoría de las veces, en expresión de Aristóteles. Se trata de una coincidencia que no es subsumible bajo regla general alguna. Entonces, a eso se referiría aquí el término accidente, que no es la norma, que no es lo más frecuente. Y acá lo que hace Grondin es referirse a la significación literal del griego, y que está muy mal traducido del francés al castellano. Acá si se van a fijar a la versión original en francés del libro este de Grondin, la introducción a la metafísica, acá el traductor del castellano ha querido hacer una cosa un poquito original, creativa, ya que el verbo acceder suena parecido a accidente. Acá donde dice accede, en la versión francesa se lee arrive, arrive, llega, del verbo arribar, llegar, arriver, llegar en francés. Entonces accede es una especie de ingeniosidad del traductor castellano. Olvídense de este accede, yo no lo taché para que se pueda leer, si lo tacho deja de ser legible. Entonces acá lo puse un poco corregido al margen para que tengan una idea de cómo debería leerse esta traducción desde el francés. El deviene también está mal. En francés dice literalmente del ser que arrive o tombe
sur quelque chose, del ser que llega o cae sobre alguna cosa. Algo que cae sobre alguna cosa, que le llega, que, como que le sobreviene alguna cosa. Una cosa que ya es algo, le cae como por accidente otra cosa encima. Entonces, esa es la idea de Aristóteles, literalmente, al hablar de este ser accidental. Este ser no existe de manera autónoma, como la sustancia, pero se predica de una sustancia. Pensaremos aquí en el ser cualitativo, la blancura de esta hoja, por ejemplo, que no goza de una existencia independiente, pero que expresa algo que es, a saber, el ser llamado por accidente respecto de algo que existe de una manera más autónoma. Bueno, recuerdo que les acabo de leer también la página 22 de la introducción de Calvo Martínez, que es un buen complemento para entender este ser por accidente. Bien. Después, en segundo lugar, menciona en ese capítulo séptimo del libro quinto las 10 categorías. Aristóteles. Ser puede decirse también de acuerdo con el esquema de la categoría, con los esquemas de la categoría, kata schemata tes categorías. Las categorías son para Aristóteles las grandes secciones según las cuales es posible decir y pensar el ser, y Aristóteles enumera por lo general 10. La sustancia, usía, o la sustancia o entidad, la usía, la cualidad, la cantidad, la relación, el lugar, el tiempo, la posición o situación, también se traduce, keistai, la posesión o la posesión o estado, digo bien, ekein, la acción, poiein, y la pasión. Esas son las 10 categorías y sus traducciones más habituales al castellano. Las puse acá al margen para completar lo que ponía Grondin.